El silencio mortal de las pantallas apagadas anunciaba el fin. Arturo Herrera contemplaba su imperio digital convertido en cenizas virtuales, mientras los números rojos de las pérdidas crecían como una hemorragia imparable. 25 años construyendo lo que un virus había destruido en una madrugada. Sus mejores ingenieros corrían desesperados entre servidores muertos, sus voces ahogadas por el pánico. La empresa del millonario quebró en tiempo real, segundo a segundo, hasta que una voz tímida, desde el rincón más olvidado del edificio, susurró una posibilidad que nadie quería escuchar. Suscríbete para descubrir cómo una adolescente cambió el destino de un imperio. La madrugada del martes había comenzado como cualquier otra en las oficinas de Herrera Technologies. Pero a las 3:47 am, cuando los servidores principales empezaron a fallar uno tras otro, Arturo Herrera supo que estaba presenciando el apocalipsis de su propia creación. Las luces de emergencia parpadeaban como latidos de un corazón agonizante, mientras las pantallas que una vez mostraban gráficos de crecimiento exponencial ahora exhibían códigos de error que nadie lograba descifrar. El aire acondicionado había dejado de funcionar y el calor sofocante se mezclaba con el sudor frío del terror que recorría los pasillos como un fantasma hambriento. Arturo caminaba entre los cubículos vacíos, sus zapatos italianos resonando contra el mármol con un eco que parecía contar los segundos que le quedaban antes de perderlo todo. Había construido este imperio desde cero, transformando una pequeña empresa de software en una corporación que movía millones diarios, pero ahora contemplaba cómo 25 años de trabajo se desvanecían en la pantalla negra de su computadora principal. Los primeros empleados comenzaron a llegar a las 6 de la mañana, encontrando un panorama que parecía sacado de una película de ciencia ficción distópica. Los elevadores funcionaban a medias, las tarjetas de acceso no respondían y los teléfonos corporativos emitían un pitido constante que perforaba los tímpanos como una alarma de guerra. Arturo había convocado una reunión de emergencia en la sala de juntas, pero incluso el sistema de videoconferencias había colapsado, dejándolos aislados del mundo exterior como náufragos en una isla tecnológica. Los rostros de sus vicepresidentes reflejaban la misma expresión de incredulidad y pánico que él sentía en sus entrañas, mientras revisaban informes impresos a mano que mostraban pérdidas que crecían exponencialmente con cada hora que pasaba. La bolsa de valores había suspendido las transacciones de sus acciones después de una caída del 60% en las primeras 2 horas de operación. Y los medios de comunicación ya especulaban sobre la quiebra más espectacular del sector tecnológico en la última década. Carmen Vega había llegado puntual como siempre, a las 7 en punto, cargando su termo de café casero y la lonchera que preparaba cada madrugada para su hija Sofía. Durante 12 años había limpiado estas oficinas, conocía cada rincón, cada mancha en las alfombras, cada secreto que los ejecutivos susurraban en los pasillos, creyendo que las empleadas de limpieza eran invisibles. Había visto crecer la empresa desde los primeros días, cuando Arturo aún trabajaba hasta altas horas y conocía el nombre de cada empleado, hasta convertirse en el magnate distante que ahora caminaba como un león enjaulado entre los escombros de su reino digital. Carmen observaba desde la distancia cómo los hombres de traje corrían de un lado a otro con expresiones de desesperación, mientras ella continuaba con su rutina de limpieza, porque alguien tenía que mantener la normalidad en medio del caos. Sus manos curtidas por años de trabajo duro sostenían el trapeador con la misma firmeza con que había criado a su hija, sabiendo que las crisis pasan, pero la dignidad del trabajo honesto permanece para siempre. El equipo de ingenieros había trabajado sin descanso durante 18 horas consecutivas, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y la luz azul de las pantallas que se negaban a cooperar.
Habían intentado todo: restaurar desde copias de seguridad que resultaron estar corruptas, contactar con expertos en ciberseguridad que cobraban fortunas por consultas telefónicas que no llevaban a ninguna solución, e incluso considerar pagar el rescate que los hackers exigían a través de mensajes encriptados que aparecían y desaparecían como fantasmas digitales. El director de tecnología, un hombre brillante que había sido reclutado de Silicon Valley con un salario de 7 cifras, se había encerrado en su oficina después de admitir que el ataque era más sofisticado que cualquier cosa que hubiera visto en sus 20 años de carrera. Los servidores principales parecían estar atrapados en un bucle infinito de comandos maliciosos que se regeneraban cada vez que creían haberlos eliminado, como una hidra digital que crecía más fuerte con cada intento de destruirla. Arturo se encontró solo en su oficina del piso 42, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus ventanas como un tablero de ajedrez donde él había sido el rey indiscutible hasta esa madrugada fatídica. Las llamadas no paraban de llegar. Inversores furiosos, clientes que amenazaban con demandas millonarias, periodistas que olfateaban sangre como tiburones en aguas turbulentas. Su asistente personal había dejado de filtrar las llamadas porque el sistema telefónico también había sido comprometido y ahora cada timbrazo sonaba como una sentencia de muerte que lo acercaba más al abismo financiero. Había hipotecado su mansión, vendido sus yates, liquidado sus inversiones personales para mantener la empresa a flote durante los últimos meses de dificultades. Pero nunca imaginó que un simple virus podría destruir en horas lo que había tardado décadas en construir. La ironía era cruel. El hombre que había hecho su fortuna dominando la tecnología ahora era destruido por ella, como un moderno Ícaro cuyas alas digitales se derretían bajo el sol implacable de la realidad. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos naranjas que contrastaban con la oscuridad que se cernía sobre Herrera Technologies, Arturo tomó una decisión que jamás pensó que tendría que tomar. Bajó al primer piso, donde nunca había puesto un pie en todos sus años como CEO, y caminó entre los cubículos de los empleados de menor rango, buscando desesperadamente cualquier idea, cualquier solución que sus expertos hubieran pasado por alto. Su orgullo se desmoronaba con cada paso, pero la supervivencia de su empresa valía más que su ego, y por primera vez en décadas, Arturo Herrera estaba dispuesto a escuchar a cualquiera que tuviera algo que ofrecer. El destino, con su sentido del humor perverso, estaba a punto de presentarle la salvación en la forma más inesperada posible, envuelta en la timidez de una adolescente que había crecido entre los pasillos que él consideraba su reino, pero que nunca había notado hasta que la desesperación lo obligó a abrir los ojos. Sofía Vega había acompañado a su madre al trabajo esa tarde porque su escuela había suspendido clases debido a una fuga de gas, y como siempre hacía cuando tenía tiempo libre, se había instalado en un rincón discreto del área de descanso con su laptop de segunda mano y sus audífonos gastados. A los 17 años, había aprendido a volverse invisible en los espacios donde su madre trabajaba, desarrollando una habilidad casi sobrenatural para pasar desapercibida entre ejecutivos que la veían como parte del mobiliario, si es que la veían. Su mundo era diferente al de estos hombres de traje. Mientras ellos hablaban de millones y fusiones corporativas, ella navegaba por foros de programación, donde los usuarios se conocían solo por sus alias y donde el respeto se ganaba con líneas de código elegantes, no con cuentas bancarias abultadas. Había comenzado a programar a los 12 años, cuando encontró un libro de Python abandonado en la basura de la oficina y desde entonces había devorado cada tutorial, cada manual, cada fragmento de conocimiento que Internet podía ofrecerle de forma gratuita.
Su habitación en el pequeño apartamento que compartía con su madre estaba llena de computadoras rescatadas de la basura, que ella reparaba y modificaba hasta convertirlas en máquinas capaces de ejecutar código que haría sudar a ingenieros con títulos universitarios. Desde su rincón estratégico, Sofía había observado todo el drama que se desarrollaba en las oficinas de Herrera Technologies, como si fuera una obra de teatro donde ella era la única espectadora consciente de la verdadera trama. Había visto a los ingenieros correr de un lado a otro con expresiones de pánico. Había escuchado fragmentos de conversaciones técnicas que revelaban la magnitud del desastre. Y había notado cómo el propio Arturo Herrera había descendido de su torre de marfil para caminar entre los mortales por primera vez en años. Su curiosidad natural la había llevado a conectarse discretamente a la red Wi-Fi de invitados de la empresa, y lo que había encontrado la había dejado sin aliento. Un ataque de ransomware tan elegante y sofisticado que parecía más una obra de arte digital que un simple acto de vandalismo cibernético. Los atacantes habían utilizado una combinación de técnicas que ella reconocía de sus estudios nocturnos en foros de hacking ético, pero implementadas con una maestría que hablaba de años de experiencia y recursos prácticamente ilimitados. Era como contemplar una sinfonía destructiva compuesta por virtuosos del código malicioso y a pesar de la devastación que causaba, no podía evitar admirar la elegancia técnica de la ejecución. Carmen había notado la concentración inusual de su hija, la forma en que sus dedos volaban sobre el teclado con una intensidad que solo aparecía cuando Sofía se enfrentaba a un desafío verdaderamente complejo. Durante años había visto a su hija trabajar en proyectos que no entendía completamente, pero había aprendido a reconocer las señales. La postura ligeramente inclinada hacia adelante, el ceño fruncido de concentración, el movimiento rítmico de sus labios mientras murmuraba líneas de código como si fueran oraciones. Carmen sabía que su hija era especial. Había visto cómo resolvía problemas técnicos que dejaban perplejos a los técnicos que ocasionalmente visitaban su edificio de apartamentos, pero también sabía que el mundo no siempre reconocía el talento cuando venía envuelto en la piel de una adolescente latina de clase trabajadora. Había criado a Sofía para ser fuerte, para no esperar que las oportunidades llegaran solas, sino para crearlas con sus propias manos. Pero nunca había imaginado que esas lecciones se pondrían a prueba en un escenario tan dramático como el que se desarrollaba ante sus ojos. La tarde se convertía en noche cuando Sofía finalmente levantó la vista de su pantalla, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación que Carmen reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había tenido cuando a los 14 años había hackeado el sistema de calificaciones de su escuela para corregir un error que los administradores se negaban a reconocer, o cuando había creado una aplicación para ayudar a los vecinos de su barrio a reportar problemas de infraestructura directamente al municipio. Sofía se acercó a su madre con pasos cautelosos, consciente de que lo que estaba a punto de proponer podría cambiar sus vidas para siempre, o podría resultar en una humillación pública que las marcaría durante años. Carmen vio en los ojos de su hija la misma determinación que había heredado de generaciones de mujeres fuertes que habían enfrentado adversidades mucho mayores con nada más que coraje y trabajo duro. Sin necesidad de palabras, madre e hija se entendieron. Había llegado el momento de que Sofía saliera de las sombras y reclamara su lugar en un mundo que hasta ahora la había ignorado. Arturo Herrera estaba en el punto más bajo de su carrera cuando Carmen Vega se acercó a él con una timidez que contrastaba dramáticamente con la urgencia de su mensaje. Durante 12 años,
Esta mujer había sido prácticamente invisible para él, una presencia silenciosa que mantenía sus oficinas impecables mientras él construía su imperio. Pero ahora se encontraba frente a frente con ella por primera vez, notando las líneas de cansancio en su rostro que hablaban de años de trabajo duro y sacrificio. Carmen le habló en voz baja, casi susurrando, sobre su hija que estaba en el área de descanso, sobre sus habilidades con las computadoras, sobre una posibilidad que sonaba tan improbable que en circunstancias normales la habría descartado sin pensarlo 2 veces. Pero estas no eran circunstancias normales, y Arturo había agotado todas las opciones convencionales. Había gastado fortunas en consultores que no habían logrado ni siquiera entender completamente la naturaleza del ataque. La desesperación había erosionado su arrogancia hasta el punto donde estaba dispuesto a considerar cualquier alternativa, sin importar cuán poco convencional pudiera parecer. Cuando Arturo siguió a Carmen hasta el área de descanso y vio por primera vez a Sofía Vega, su primera reacción fue de incredulidad mezclada con una pizca de irritación. Ante él se encontraba una adolescente delgada, con jeans desgastados y una camiseta de una banda que no reconocía, rodeada de cables y dispositivos electrónicos que parecían haber sido rescatados de un depósito de chatarra. Su laptop era un modelo que él había considerado obsoleto hace 5 años, y sin embargo, en la pantalla podía ver líneas de código que se desplazaban con una velocidad que hacía que sus ojos entrenados en hojas de cálculo se marearan. Sofía lo miró con una mezcla de nerviosismo y determinación, consciente de que tenía una sola oportunidad para demostrar que no era solo la hija invisible de la empleada de limpieza, sino alguien capaz de salvar un imperio que los mejores expertos del mundo habían dado por perdido. En ese momento, en el silencio tenso del área de descanso, iluminada por luces fluorescentes parpadeantes, el destino de Herrera Technologies dependía de si un millonario orgulloso podría tragarse su orgullo lo suficiente como para escuchar a una adolescente que había aprendido a programar con libros encontrados en la basura. Sofía respiró profundamente antes de hablar, sabiendo que las próximas palabras podrían determinar no solo el futuro de la empresa, sino también el curso de su propia vida. Con una voz que temblaba ligeramente, pero que se fortalecía con cada sílaba, comenzó a explicar lo que había descubierto durante las últimas horas de observación silenciosa. El ransomware no era un ataque convencional, sino una variante híbrida que combinaba técnicas de ingeniería social con exploits de día cero que aprovechaban vulnerabilidades específicas en el sistema de gestión de bases de datos que Herrera Technologies había implementado 3 años atrás. Mientras hablaba, sus manos se movían sobre el teclado con una fluidez que hipnotizaba a Arturo, mostrando capturas de pantalla que revelaban patrones en el código malicioso que sus ingenieros habían pasado por alto completamente. La adolescente había identificado que los atacantes habían utilizado una técnica conocida como living off the land, aprovechando herramientas legítimas del sistema para ejecutar sus comandos maliciosos, lo que explicaba por qué los antivirus tradicionales no habían detectado la amenaza hasta que ya era demasiado tarde. Su análisis era tan detallado y preciso que Arturo se encontró olvidando momentáneamente que estaba escuchando a una estudiante de secundaria, perdido en la elegancia técnica de una explicación que superaba en claridad a cualquier informe que hubiera recibido de sus consultores de élite. Carmen observaba desde una distancia prudente, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos, mientras su hija se transformaba ante sus ojos de una adolescente tímida en una experta en ciberseguridad que hablaba con la autoridad de alguien que había dedicado años a estudiar cada aspecto de su campo.
Había visto a Sofía trabajar en proyectos complejos antes, pero nunca en un escenario donde las consecuencias del éxito o el fracaso fueran tan monumentales, donde cada palabra pudiera significar la diferencia entre la salvación y la ruina total. La madre en ella quería proteger a su hija de la posible humillación si su plan no funcionaba. Pero la mujer que había luchado toda su vida por crear oportunidades donde no las había sabía que este momento podría ser la puerta que Sofía necesitaba para escapar de las limitaciones que la sociedad había impuesto sobre ella desde el nacimiento. Carmen había limpiado estas oficinas durante 12 años. Había visto cómo se tomaban decisiones que afectaban a miles de empleados. Había sido testigo silenciosa de reuniones donde se movían millones de dólares, pero nunca había imaginado que su propia hija estaría algún día en el centro de una de esas decisiones cruciales. Arturo se encontró en una posición que jamás había experimentado en sus décadas como empresario, completamente dependiente del conocimiento de alguien que, según todos los parámetros sociales y económicos que había usado para medir el valor humano durante toda su vida, no debería tener nada que ofrecerle. La ironía era tan aguda que casi resultaba dolorosa. El hombre que había construido su fortuna identificando y aprovechando el talento, ahora se daba cuenta de que había estado ciego al talento más extraordinario que había tenido bajo su propio techo durante años. Sofía continuaba explicando su propuesta con una confianza creciente, detallando cómo podría crear un contraataque que no solo neutralizaría el ransomware, sino que también rastrearía su origen y potencialmente recuperaría los datos que los atacantes habían encriptado. Su plan era arriesgado. Requería acceso completo a los sistemas centrales de la empresa y existía la posibilidad de que un error pudiera causar daños irreparables, pero era la primera estrategia que había escuchado en las últimas 24 horas que realmente entendía la naturaleza del problema que enfrentaban. Arturo se dio cuenta de que estaba contemplando no solo la posible salvación de su empresa, sino también una lección de humildad que cambiaría fundamentalmente su perspectiva sobre el valor humano y las fuentes inesperadas de la excelencia. La tensión en el aire era tan densa que parecía que el tiempo mismo se había ralentizado mientras Arturo procesaba la magnitud de la decisión que tenía que tomar. Darle acceso completo a los sistemas de la empresa a una adolescente desconocida iba contra todos los protocolos de seguridad, todas las políticas corporativas y todo el sentido común empresarial que había acumulado durante décadas de experiencia. Sin embargo, la alternativa era aceptar la bancarrota inevitable, despedir a miles de empleados y ver cómo el legado de su vida se desvanecía en los tribunales de quiebra mientras los medios de comunicación diseccionaban cada aspecto de su caída. Sofía esperaba su respuesta con una paciencia que contrastaba con la urgencia de la situación, consciente de que había presentado su caso de la mejor manera posible y que ahora el destino estaba en manos de un hombre que tenía que elegir entre su orgullo y su supervivencia. Los segundos se estiraban como horas mientras Arturo luchaba internamente con décadas de prejuicios y suposiciones, enfrentando la realidad de que la salvación podría venir de la fuente más inesperada y humilde imaginable. El momento decisivo llegó cuando Arturo miró directamente a los ojos de Sofía y vio algo que lo sorprendió. No había arrogancia juvenil ni desesperación por impresionar, sino la confianza tranquila de alguien que conocía exactamente sus capacidades y estaba dispuesta a ponerlas a prueba en el escenario más desafiante posible. Era la misma expresión que él había tenido 30 años atrás, cuando era un joven programador con más ambición que recursos, tratando de convencer a inversores escépticos de que su visión podría cambiar el mundo. En ese momento de reconocimiento mutuo,
Arturo entendió que estaba viendo un reflejo de su yo más joven, pero envuelto en circunstancias que él nunca había tenido que enfrentar, la barrera adicional de ser subestimada por su edad, su género y su clase social. La decisión que tomó en los siguientes segundos no solo determinaría el futuro de su empresa, sino que también definiría el tipo de hombre que realmente era cuando se despojaba de todos los privilegios y se enfrentaba a la verdad desnuda de su carácter. Con una voz que apenas era un susurro, pero que resonó en el área de descanso como un trueno, Arturo Herrera pronunció las palabras que cambiarían todo. «Hazlo». La transformación fue instantánea y dramática. Sofía pasó de ser una observadora silenciosa a convertirse en el centro de comando de una operación de rescate digital que involucraría a toda la infraestructura tecnológica de Herrera Technologies. Carmen sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos mientras veía a su hija asumir un rol que había soñado en secreto durante años, pero que nunca se había atrevido a imaginar que llegaría de una manera tan espectacular y bajo tanta presión. Arturo se encontró siguiendo las instrucciones de una adolescente, llamando a sus administradores de sistemas para que le dieran acceso completo a una estudiante de secundaria, explicando a ejecutivos incrédulos que la salvación de la empresa dependía de alguien que técnicamente ni siquiera era empleada de la compañía. El mundo corporativo que había conocido durante décadas se había invertido completamente y por primera vez en años Arturo Herrera se sintió verdaderamente vivo, enfrentando lo desconocido con nada más que fe en el talento humano en su forma más pura y sin adornos. Las siguientes 4 horas se convirtieron en una sinfonía de tensión y esperanza que resonó por todos los pisos de Herrera Technologies, mientras Sofía trabajaba con una concentración que parecía desafiar las leyes de la resistencia humana. Sus dedos volaban sobre el teclado con una precisión quirúrgica, ejecutando comandos que desentrañaban capa tras capa del código malicioso, como si estuviera deshaciendo un nudo gordiano digital que había confundido a los mejores expertos del mundo. Arturo había ordenado que se instalaran monitores adicionales alrededor del área de trabajo improvisada, y ahora una docena de pantallas mostraban el progreso de la batalla cibernética en tiempo real. Líneas de código que se desplazaban como cascadas verdes, gráficos que mostraban la restauración gradual de los sistemas y mapas de red que revelaban cómo el virus había infectado cada rincón de la infraestructura digital de la empresa. Los ingenieros senior se habían congregado alrededor del perímetro, inicialmente escépticos, pero gradualmente hipnotizados por la elegancia técnica de las soluciones que Sofía implementaba, estrategias que combinaban técnicas ortodoxas con innovaciones improvisadas que nacían de una mente que no estaba limitada por las convenciones académicas tradicionales. Carmen había traído café y sándwiches, manteniéndose cerca pero sin interferir, observando cómo su hija se transformaba en una guerrera digital que luchaba contra enemigos invisibles con armas hechas de pura lógica y creatividad. El primer gran avance llegó cuando Sofía logró aislar el núcleo del ransomware, identificando que los atacantes habían utilizado una técnica de polimorfismo que cambiaba constantemente la firma del virus para evitar la detección, pero que tenía una debilidad fundamental en su algoritmo de encriptación. Con una sonrisa que iluminó su rostro por primera vez en horas, explicó a la audiencia fascinada cómo había descubierto un patrón en la secuencia de mutaciones que le permitiría no solo detener la propagación del virus, sino también revertir el daño ya causado. Sus manos se movían con renovada energía, mientras escribía un contraataque que era tanto una obra de arte técnica como una demostración de guerra cibernética,
utilizando las propias herramientas de los atacantes contra ellos en una maniobra que los expertos presentes reconocieron como brillante en su simplicidad y devastadora en su efectividad. Arturo se encontró conteniendo la respiración mientras observaba cómo los indicadores de sistema comenzaban a cambiar de rojo a amarillo y luego, milagrosamente, a verde, señalando que los servidores principales estaban volviendo a la vida después de más de 24 horas de muerte digital. La sala se llenó de murmullos de asombro y admiración, mientras los empleados comenzaban a darse cuenta de que estaban presenciando no solo la salvación de su empresa, sino también el nacimiento de una leyenda en el mundo de la ciberseguridad. La segunda fase de la operación requería una delicadeza aún mayor, ya que Sofía tenía que recuperar los datos encriptados sin activar los mecanismos de autodestrucción que los atacantes habían incorporado como medida de seguridad final. Durante esta etapa crítica, la adolescente demostró no solo su dominio técnico, sino también una intuición casi sobrenatural para anticipar las trampas digitales que los hackers habían dejado como minas terrestres en el código. Cada movimiento tenía que ser calculado con precisión matemática, cada comando ejecutado con la certeza de un cirujano que opera en un corazón que late, sabiendo que un error podría causar un daño irreparable que haría que las últimas horas de trabajo fueran inútiles. Arturo observaba los rostros de sus ingenieros más experimentados, viendo cómo pasaban de la incredulidad inicial a un respeto genuino, y finalmente a una admiración que bordeaba la reverencia por las habilidades que estaban presenciando. Carmen había dejado de fingir que limpiaba y ahora se encontraba de pie junto a los ejecutivos, su postura erguida con un orgullo que había estado contenido durante años, viendo cómo su hija no solo salvaba una empresa, sino que también redefinía las expectativas sobre lo que era posible cuando el talento puro se encontraba con la oportunidad adecuada. El momento culminante llegó cuando Sofía ejecutó la secuencia final de comandos que no solo neutralizaría completamente el ransomware, sino que también rastrearía su origen hasta los servidores desde donde había sido lanzado el ataque. La tensión en la sala era tan intensa que el aire mismo parecía vibrar con electricidad estática, mientras las pantallas mostraban el progreso de una operación que era simultáneamente un rescate y una venganza digital. Los sistemas de Herrera Technologies comenzaron a despertar uno por uno, como órganos que volvían a la vida después de un coma profundo, y con cada servidor que se reconectaba, la empresa recuperaba no solo su funcionalidad, sino también su futuro. Sofía había logrado algo que los expertos más caros del mundo habían declarado imposible. No solo había derrotado un ataque cibernético de nivel militar, sino que había convertido la derrota en una victoria que dejaría a la empresa más fuerte y segura que antes del ataque. Arturo se dio cuenta de que estaba presenciando un momento que definiría no solo el resto de su carrera, sino también su comprensión fundamental sobre el valor humano y las fuentes inesperadas de la grandeza. Cuando las últimas líneas de código malicioso fueron eliminadas y los sistemas mostraron el estado verde que indicaba operación normal, la sala estalló en una ovación que resonó por todo el edificio como un grito de guerra victorioso. Sofía se recostó en su silla por primera vez en horas, sus ojos brillando con una mezcla de agotamiento y triunfo, mientras contemplaba las pantallas que mostraban una empresa completamente restaurada y más segura que nunca. Arturo se acercó a ella con pasos que parecían llevarlo a través de décadas de prejuicios y suposiciones erróneas, extendiendo una mano que temblaba ligeramente mientras procesaba la magnitud de lo que había presenciado. Carmen se encontró rodeada por ejecutivos que la felicitaban como si fuera la madre de una heroína nacional.
y por primera vez en 12 años se sintió verdaderamente vista y valorada en un lugar donde había sido invisible durante tanto tiempo. La noche había caído sobre la ciudad, pero dentro de las oficinas de Herrera Technologies, un nuevo amanecer había comenzado, marcado no solo por la restauración de los sistemas, sino por una transformación fundamental en la comprensión de dónde puede encontrarse la verdadera excelencia cuando se tiene la humildad de buscarla en los lugares más inesperados. El epílogo de esa noche extraordinaria se escribió en los minutos silenciosos que siguieron a la celebración, cuando Arturo se encontró a solas con Sofía y Carmen en el área de descanso que había sido el centro de comando de la operación de rescate más improbable en la historia corporativa. Las palabras que intercambiaron fueron pocas, pero cargadas de un significado que cambiaría el curso de 3 vidas para siempre. Una oferta de beca universitaria completa, un puesto garantizado en la empresa después de la graduación y el reconocimiento público de que el futuro de Herrera Technologies había sido salvado por alguien que la sociedad había entrenado para ser invisible. Sofía aceptó con la misma gracia tranquila con que había enfrentado el desafío técnico más grande de su vida, mientras Carmen lloraba lágrimas de alegría que lavaban años de preocupación sobre el futuro de su hija. Arturo se dio cuenta de que había ganado más que la salvación de su empresa. Había recuperado su alma empresarial, recordando por qué había comenzado a construir tecnología en primer lugar, y había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de reconocer y nutrir el talento humano sin importar el empaque en que venga envuelto. Los días siguientes al rescate digital transformaron la empresa de Arturo Herrera en un laboratorio de posibilidades infinitas. Sofía había aceptado trabajar como consultora de seguridad cibernética, pero su presencia generaba ondas que se extendía mucho más allá de los servidores reparados. Cada mañana llegaba con Carmen, quien ya no limpiaba oficinas, sino que supervisaba un nuevo departamento de recursos humanos enfocado en detectar talentos ocultos entre los empleados. La transformación era tan profunda que los ejecutivos veteranos caminaban por los pasillos con una mezcla de admiración y desconcierto, observando cómo una adolescente rediseñaba protocolos que ellos habían considerado inmutables durante décadas. Arturo había instalado una oficina especial para Sofía, equipada con las computadoras más avanzadas del mercado, pero ella prefería trabajar en la cafetería, rodeada del bullicio humano que alimentaba su creatividad. Sus dedos danzaban sobre el teclado con una gracia que hipnotizaba a quienes la observaban, creando códigos que parecían poesía digital traducida en seguridad impenetrable. La relación entre Arturo y Sofía evolucionaba día tras día, construyendo puentes entre generaciones que parecían separadas por abismos tecnológicos y sociales. Él había comenzado a pedirle opinión no solo sobre ciberseguridad, sino sobre decisiones estratégicas que afectarían el futuro de la empresa durante los próximos años. Sofía respondía con una sabiduría que desafiaba su edad, combinando intuición tecnológica con una comprensión profunda de las necesidades humanas que los algoritmos debían servir. Durante las reuniones ejecutivas, su voz se había convertido en la brújula que orientaba las decisiones más importantes, mientras los directores tomaban notas de sus observaciones como si fueran revelaciones sagradas. Carmen observaba estos intercambios desde su nueva posición, sintiendo un orgullo maternal que se mezclaba con el asombro de ver a su hija convertirse en la mente más respetada de una corporación que antes las ignoraba completamente.
Las conversaciones entre Arturo y Sofía se extendían hasta altas horas, explorando no solo vulnerabilidades digitales, sino también las fisuras humanas que hacían a las organizaciones susceptibles a ataques tanto externos como internos. La empresa comenzaba a respirar con un ritmo diferente, más humano y más consciente de su propósito real en el mundo. El primer gran proyecto conjunto entre Arturo y Sofía fue la creación de un programa de becas tecnológicas para jóvenes de comunidades desfavorecidas, una iniciativa que nació durante una de sus largas conversaciones nocturnas. Sofía había compartido historias de amigos brillantes que nunca habían tenido acceso a computadoras decentes. Y Arturo se dio cuenta de que su empresa había estado desperdiciando océanos de talento por limitarse a reclutar en universidades élite. El programa se diseñó como una incubadora de genios ocultos, donde adolescentes de barrios marginales podrían desarrollar habilidades que las instituciones tradicionales ni siquiera sabían que existían. Carmen se convirtió en la coordinadora principal del proyecto, utilizando su conocimiento íntimo de las comunidades trabajadoras para identificar candidatos que los métodos convencionales jamás habrían detectado. Los primeros becarios llegaron con una mezcla de timidez y hambre intelectual que recordaba a Arturo sus propios inicios, cuando la ambición era su único capital y la determinación su única herramienta. Sofía se convirtió en su mentora principal, enseñándoles no solo programación avanzada, sino también la filosofía detrás del código, cómo la tecnología podía ser un instrumento de justicia social cuando se desarrollaba con conciencia y propósito. El programa creció rápidamente, atrayendo la atención de medios internacionales que celebraban esta revolución silenciosa en el mundo corporativo. La transformación personal de Arturo se manifestaba en cada decisión empresarial, desde las más pequeñas hasta las que definirían el legado de su compañía. Había comenzado a implementar políticas de transparencia salarial que eliminaban las brechas injustificadas entre empleados y estableció comités de ética tecnológica que evaluaban el impacto social de cada producto antes de su lanzamiento. Sus antiguos socios lo observaban con preocupación, temiendo que esta nueva filosofía humanística comprometiera la rentabilidad que había caracterizado su gestión durante décadas. Sin embargo, los resultados financieros demostraban lo contrario. La empresa experimentaba un crecimiento sostenido, impulsado por la innovación genuina y la lealtad de empleados que finalmente se sentían valorados como seres humanos completos. Sofía había introducido metodologías de desarrollo colaborativo que aprovechaban la inteligencia colectiva de equipos diversos, creando productos que resonaban con audiencias globales, porque habían sido concebidos desde múltiples perspectivas culturales y socioeconómicas. Los clientes comenzaron a elegir sus servicios no solo por su calidad técnica, sino por la reputación ética que la empresa había construido bajo esta nueva dirección. Arturo descubrió que liderar con propósito no solo era más satisfactorio personalmente, sino también más rentable a largo plazo, porque generaba confianza genuina en un mercado saturado de promesas vacías. Las noches de trabajo conjunto entre Arturo, Sofía y Carmen se habían convertido en rituales sagrados donde se forjaba el futuro de la empresa y se sanaban heridas generacionales. Carmen aportaba la sabiduría práctica de quien había observado el funcionamiento interno de la corporación desde los niveles más básicos, identificando ineficiencias y oportunidades que los ejecutivos nunca habían percibido desde sus torres de marfil. Sofía traducía estas observaciones en soluciones tecnológicas elegantes, mientras Arturo proporcionaba la visión estratégica y los recursos necesarios para implementar cambios sistémicos. Estas sesiones se desarrollaban en un ambiente de respeto mutuo,
que trascendía las diferencias de edad, educación formal y origen social, creando un espacio donde las ideas fluían libremente sin las barreras jerárquicas que tradicionalmente limitaban la innovación corporativa. Los tres habían aprendido a comunicarse en un lenguaje híbrido que combinaba jerga técnica, experiencia empresarial y sabiduría popular, forjando un entendimiento que ninguno habría alcanzado trabajando en aislamiento. Durante estas reuniones nacían no solo estrategias comerciales, sino también una nueva filosofía organizacional que priorizaba el desarrollo humano como fundamento del éxito tecnológico. La empresa se convertía gradualmente en un modelo de cómo las corporaciones podían evolucionar para servir tanto a los accionistas como a la sociedad, demostrando que la responsabilidad social y la rentabilidad no eran objetivos mutuamente excluyentes. El impacto de esta transformación comenzó a irradiarse más allá de las fronteras de la empresa, inspirando cambios en toda la industria tecnológica. Otras corporaciones enviaban delegaciones para estudiar el modelo Herrera, tratando de comprender cómo una crisis había catalizado una revolución organizacional que mejoraba simultáneamente la cultura laboral, la innovación y los resultados financieros. Sofía se convirtió en una figura reconocida internacionalmente, invitada a conferencias donde compartía su visión de una tecnología más inclusiva y socialmente consciente, siempre acompañada por Carmen, quien representaba la voz de los trabajadores que tradicionalmente habían sido invisibles en estos espacios élite. Arturo observaba con orgullo paternal cómo su empresa se había convertido en un faro de esperanza para quienes creían que el capitalismo podía evolucionar hacia formas más humanas y sostenibles. Los medios especializados comenzaron a hablar del efecto Sofía, refiriéndose al fenómeno de jóvenes talentosos que emergían de comunidades inesperadas para liderar innovaciones disruptivas cuando se les proporcionaban las oportunidades adecuadas. La historia de la empresa se había convertido en una parábola moderna sobre la importancia de mantener la mente abierta y el corazón receptivo, porque la salvación y la sabiduría pueden llegar desde los lugares más inesperados cuando menos las esperamos. 6 meses después del rescate inicial, la empresa enfrentó su primera gran prueba bajo el nuevo liderazgo colaborativo, cuando una organización criminal internacional lanzó el ataque cibernético más sofisticado de la historia corporativa. Los hackers habían estudiado meticulosamente las defensas que Sofía había implementado, diseñando un virus polimórfico que se adaptaba en tiempo real para evadir cada contramedida, como un depredador digital que aprendía de cada intento de captura. El ataque comenzó un viernes por la noche, cuando la mayoría del personal había abandonado las oficinas. Pero Sofía había desarrollado la costumbre de quedarse hasta tarde explorando nuevas vulnerabilidades potenciales, una práctica que ahora se revelaba profética. Las alarmas comenzaron a sonar simultáneamente en todos los sistemas, creando una sinfonía caótica que despertó a los guardias de seguridad y activó protocolos de emergencia que nunca antes habían sido necesarios. Carmen, que había permanecido en la oficina organizando los expedientes del programa de becas, corrió hacia el laboratorio de Sofía al escuchar el estruendo electrónico que parecía provenir de las entrañas mismas de la tecnología. Arturo recibió la llamada de emergencia mientras cenaba con inversores potenciales, y la expresión de pánico que cruzó su rostro fue tan intensa que sus invitados comprendieron inmediatamente que algo catastrófico estaba ocurriendo. La diferencia crucial con el ataque anterior era que esta vez no estaban solos. Tenían un equipo preparado, protocolos establecidos y, más importante, la confianza mutua que había sido forjada en meses de colaboración intensa.
La batalla digital que se desató esa noche superó en complejidad y dramatismo cualquier enfrentamiento que Sofía hubiera imaginado en sus fantasías más ambiciosas sobre la guerra cibernética. Los atacantes habían desplegado una red de bots zombie que incluía millones de dispositivos comprometidos alrededor del mundo, desde refrigeradores inteligentes hasta sistemas de semáforos urbanos, creando una tormenta de tráfico malicioso que amenazaba con colapsar no solo los servidores de la empresa, sino toda la infraestructura de Internet regional. Sofía se movía entre múltiples pantallas, como una directora de orquesta, dirigiendo una sinfonía de contraataques, sus dedos volando sobre teclados, mientras sus ojos procesaban torrentes de código que se actualizaban cada segundo con nuevas mutaciones del virus invasor. Carmen se había convertido en su asistente de combate, proporcionándole café, coordinando comunicaciones con equipos de emergencia y manteniendo un registro detallado de cada estrategia implementada para futuras referencias. Arturo llegó a la oficina en tiempo récord, pero se dio cuenta de que su papel no era dirigir, sino apoyar, proporcionando recursos ilimitados y eliminando cualquier obstáculo burocrático que pudiera ralentizar la respuesta de Sofía. Los empleados del turno nocturno se habían reunido espontáneamente en el laboratorio, creando un centro de comando improvisado donde cada persona contribuía según sus habilidades, desde programadores veteranos hasta personal de limpieza que ayudaba con tareas logísticas. La atmósfera era tensa pero electrizante, cargada con la adrenalina de quienes saben que están participando en un momento histórico que definirá el futuro de su organización. A medida que avanzaba la madrugada, Sofía comenzó a descifrar los patrones ocultos detrás del ataque, reconociendo firmas digitales que revelaban no solo la identidad de los atacantes, sino también sus motivaciones más profundas. Los criminales no buscaban únicamente dinero o información, pretendían destruir el modelo empresarial que Arturo y su equipo habían construido, porque representaba una amenaza existencial para las organizaciones que explotaban la desigualdad tecnológica para mantener su poder. Esta revelación transformó la batalla de un simple ejercicio de defensa cibernética en una guerra ideológica entre visiones opuestas del futuro digital, donde la victoria determinaría si la tecnología continuaría siendo un instrumento de concentración de poder o se convertiría en una herramienta de democratización del conocimiento. Sofía compartió esta comprensión con Arturo y Carmen, y los tres se dieron cuenta de que estaban luchando no solo por la supervivencia de su empresa, sino por la validación de un modelo que podría inspirar transformaciones similares en todo el mundo corporativo. La presión era inmensa, pero también liberadora, porque finalmente entendían la verdadera magnitud de lo que habían construido juntos. Carmen sugirió contactar a los becarios del programa, muchos de los cuales tenían experiencia en comunidades donde la supervivencia digital era una habilidad cotidiana, y Sofía se dio cuenta de que había llegado el momento de probar si su filosofía de inteligencia colectiva podía funcionar bajo presión extrema. La decisión de involucrar a los jóvenes becarios en la defensa transformó la batalla en una demostración práctica de cómo la diversidad de perspectivas podía generar soluciones que ningún experto individual habría concebido trabajando en aislamiento. El momento decisivo llegó cuando Sofía identificó que los atacantes habían cometido un error fatal. Habían subestimado la creatividad que surge cuando mentes brillantes de diferentes trasfondos colaboran sin restricciones jerárquicas. Los becarios aportaron técnicas de supervivencia digital que habían desarrollado en entornos de recursos limitados, métodos que los hackers criminales no habían anticipado, porque provenían de una realidad socioeconómica completamente diferente a la suya.
Uno de los jóvenes, que había crecido en un barrio donde el Internet era intermitente y las computadoras obsoletas, sugirió una estrategia de guerrilla digital que aprovechaba las propias limitaciones del sistema para crear fortalezas impenetrables. Sofía integró esta idea con sus conocimientos avanzados de criptografía, mientras Carmen coordinaba la implementación práctica, asegurándose de que cada miembro del equipo comprendiera su papel en la estrategia general. Arturo observaba fascinado cómo su empresa se había convertido en un organismo vivo que respondía a las amenazas con una inteligencia colectiva que superaba la suma de sus partes individuales. La contraofensiva que diseñaron no solo neutralizó el ataque, sino que rastreó a los criminales hasta sus escondites digitales, proporcionando evidencia que las autoridades internacionales utilizarían para desmantelar toda la red criminal. Cuando el sol comenzó a salir sobre la ciudad, los sistemas de la empresa no solo habían sobrevivido, sino que habían emergido más fuertes, protegidos por defensas que habían sido forjadas en el fuego de la adversidad y templadas por la sabiduría colectiva de un equipo que había aprendido a confiar completamente unos en otros. La victoria sobre el ataque cibernético más sofisticado de la historia corporativa se convirtió en un momento definitorio que consolidó la reputación de la empresa como líder mundial en seguridad digital y responsabilidad social. Los medios internacionales cubrieron la historia como un ejemplo inspirador de cómo la diversidad, la inclusión y la colaboración genuina podían generar resultados que superaban cualquier logro individual, sin importar cuán brillante fuera la mente detrás de él. Sofía se encontró en portadas de revistas tecnológicas junto a Carmen y Arturo, representando una nueva generación de liderazgo que combinaba excelencia técnica con conciencia social, demostrando que el éxito empresarial y la justicia social no eran objetivos mutuamente excluyentes, sino complementarios. Las universidades más prestigiosas del mundo comenzaron a estudiar el modelo Herrera como un caso paradigmático de innovación organizacional, mientras que gobiernos de diferentes países solicitaron asesoría para implementar programas similares en sus propias instituciones públicas. Carmen había sido invitada a hablar en conferencias internacionales sobre recursos humanos, compartiendo su experiencia sobre cómo identificar y nutrir talentos ocultos en poblaciones que tradicionalmente habían sido ignoradas por los reclutadores corporativos. Arturo se dio cuenta de que había logrado algo más valioso que cualquier ganancia financiera. Había creado un legado que inspiraría a futuras generaciones de empresarios a construir organizaciones que sirvieran tanto a los accionistas como a la humanidad. La empresa se había convertido en un símbolo de esperanza en un mundo donde la tecnología a menudo parecía amplificar las desigualdades existentes en lugar de resolverlas, demostrando que era posible crear prosperidad compartida cuando se combinaba la innovación técnica con la sabiduría humana. La empresa de Arturo se había convertido en un símbolo de innovación social, donde el talento florecía sin barreras. Sofía dirigía ahora un equipo de jóvenes programadores que habían sido descubiertos en lugares inesperados. Un chico que reparaba celulares en el mercado, una niña que creaba algoritmos en bibliotecas públicas, estudiantes que programaban en computadoras prestadas. Carmen coordinaba a estos descubrimientos desde su nueva posición como directora de desarrollo humano, visitando escuelas, centros comunitarios y espacios donde la creatividad tecnológica brotaba entre las grietas de la desigualdad. Arturo observaba cada día cómo su empresa crecía no solo en números, sino en propósito, transformándose en una plataforma que democratizaba las oportunidades y convertía la diversidad en su mayor fortaleza competitiva.
Los medios de comunicación comenzaron a documentar esta revolución empresarial que desafiaba todos los paradigmas tradicionales del mundo corporativo. Sofía aparecía en portadas de revistas tecnológicas, no como una curiosidad, sino como la líder de una nueva generación que entendía que la tecnología debía servir a la humanidad y no al revés. Sus conferencias en universidades y eventos internacionales inspiraban a miles de jóvenes que veían en su historia la prueba de que el origen no determina el destino. Carmen se había convertido en una figura respetada en círculos empresariales, demostrando que la experiencia de vida y la capacidad de reconocer potencial humano eran habilidades tan valiosas como cualquier título universitario. Arturo descubrió que liderar esta transformación le daba una satisfacción que nunca había experimentado en sus años de acumulación de riqueza tradicional. La metodología de trabajo que habían desarrollado se extendía como un virus positivo por toda la industria tecnológica. Otras empresas comenzaron a implementar programas similares, creando una red de oportunidades que conectaba talentos marginados con recursos empresariales. Sofía diseñó plataformas digitales que permitían a cualquier persona demostrar sus habilidades sin importar su ubicación geográfica o situación económica. Carmen estableció alianzas con organizaciones comunitarias para identificar y nutrir talentos desde edades tempranas, creando pipelines de desarrollo que comenzaban en la infancia y se extendían hasta la inserción laboral. Arturo invirtió no solo dinero, sino tiempo personal en mentorar a otros empresarios que querían replicar este modelo, entendiendo que el verdadero éxito se multiplicaba cuando se compartía generosamente. 2 años después del ciberataque que casi destruye su imperio, Arturo contemplaba desde su oficina una empresa irreconocible pero profundamente familiar. Las paredes exhibían patentes y reconocimientos internacionales, pero también fotografías de graduaciones, celebraciones familiares y momentos de triunfo de empleados que habían encontrado en este lugar no solo trabajo, sino propósito. Sofía había establecido una fundación que llevaba el nombre de ambas familias, Herrera Vega, dedicada a democratizar el acceso a la educación tecnológica en comunidades vulnerables. Carmen dirigía programas de intercambio que llevaban jóvenes talentos de barrios marginales a pasantías en empresas de Silicon Valley, creando puentes que antes parecían imposibles. La empresa había triplicado sus ingresos, pero más importante aún, había multiplicado exponencialmente su impacto social positivo. Los proyectos que desarrollaban ahora tenían una dimensión humana que transformaba industrias completas. Sofía lideraba el desarrollo de tecnologías educativas que se adaptaban a diferentes estilos de aprendizaje y contextos socioeconómicos, democratizando el acceso a conocimientos que antes estaban reservados para élites. Carmen había creado una red internacional de mentores que conectaba profesionales exitosos con jóvenes prometedores, generando relaciones que trascendían las barreras geográficas y culturales. Arturo descubrió que su verdadera vocación no era acumular riqueza, sino crear ecosistemas donde el talento humano pudiera florecer sin restricciones, y que esta misión le daba una energía y satisfacción que nunca había experimentado en sus décadas de empresario tradicional. La historia de su transformación se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios y un símbolo de esperanza en comunidades que habían perdido la fe en la movilidad social. Sofía recibía invitaciones para hablar en foros mundiales sobre tecnología e inclusión, llevando siempre el mensaje de que la innovación más poderosa surge cuando se eliminan las barreras artificiales que limitan el potencial humano.
Carmen había sido reconocida como una de las líderes más influyentes en desarrollo de recursos humanos, demostrando que la sabiduría práctica y la empatía genuina eran competencias ejecutivas tan valiosas como cualquier MBA. Arturo entendió que su legado no serían los edificios o las cuentas bancarias, sino las vidas transformadas y las oportunidades creadas que continuarían multiplicándose mucho después de que él ya no estuviera presente. En una tarde dorada que parecía suspendida en el tiempo, Arturo, Carmen y Sofía se reunieron en la terraza de la empresa para celebrar el 5º aniversario de lo que ahora llamaban el Día del Despertar. La vista panorámica de la ciudad mostraba un paisaje urbano donde otros edificios corporativos habían adoptado modelos similares, creando una red de oportunidades que se extendía como raíces subterráneas, conectando sueños con realidades. Sofía, ahora una joven de 22 años, reconocida internacionalmente, había mantenido la humildad y la curiosidad que la caracterizaban, pero había desarrollado una visión estratégica que combinaba innovación tecnológica con justicia social. Carmen observaba con orgullo maternal no solo a su hija, sino a los cientos de jóvenes que habían encontrado su camino a través de los programas que ella había diseñado e implementado. Arturo sentía una paz profunda al saber que había logrado algo que trasciende la mortalidad individual. Había plantado semillas que continuarían creciendo y dando frutos durante generaciones. La conversación fluyó entre recuerdos del pasado y visiones del futuro, tejiendo una narrativa que conectaba el momento de crisis con las infinitas posibilidades que se habían desplegado desde entonces. Sofía compartía sus planes para expandir la fundación a nivel global, creando una red de centros de innovación en países en desarrollo donde jóvenes talentos pudieran acceder a recursos y mentorías que aceleraran su desarrollo profesional. Carmen hablaba de su próximo libro sobre liderazgo inclusivo, donde documentaría las metodologías que habían desarrollado para identificar y nutrir potencial humano en contextos diversos. Arturo reflexionaba sobre cómo esta experiencia había redefinido completamente su comprensión del éxito, transformándolo de una búsqueda individual de acumulación en una misión colectiva de creación de oportunidades que beneficiaran a la sociedad en su conjunto. Mientras el sol se ocultaba pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras, los tres contemplaron en silencio la magnitud de lo que habían construido juntos. La empresa ya no era solo una corporación, sino un ecosistema vivo, donde la innovación, la inclusión y el impacto social se alimentaban mutuamente, creando un modelo que había inspirado transformaciones similares en industrias y países alrededor del mundo. Sofía tomó las manos de Carmen y Arturo, formando un círculo que simbolizaba la continuidad y la conexión que habían logrado crear, entendiendo que su historia personal se había convertido en una parábola universal sobre el poder transformador del reconocimiento mutuo, la colaboración auténtica y la fe inquebrantable en el potencial humano que existe en cada persona, sin importar las circunstancias de su origen, y que este legado continuaría expandiéndose como ondas concéntricas que tocarían vidas y crearían oportunidades en lugares y tiempos que ellos nunca podrían imaginar, pero que llevarían para siempre la esencia de lo que habían aprendido juntos. Que la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte y que los milagros más extraordinarios nacen cuando las personas se atreven a ver y nutrir la grandeza que habita en los demás.